Buenos días, mis niños, me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Recuerden que los apuntes en el cuaderno correspondiente, por favor. Nuestro tema del día de hoy es patrones ortográficos para verbos en pasado. Los verbos en pretérito o pasado enuncian acciones pasadas que se consideran ya concluidas, que ya terminaron. Ejemplo, Rubén Darío vivió en París. Los verbos regulares, conjugados en pretérito, en primera y tercera persona del singular, que terminan con vocal tónica, se escriben siempre con tilde. Por ejemplo, yo llegué a México en un barco inglés. Recordemos que la primera persona del singular es yo. Estoy diciendo que llegué a México. Por lo tanto, llegué lleva tilde. Él partió a España en un barco mexicano. Él es la tercera persona del singular. Por lo tanto, el verbo conjugado lleva tilde, se acentúa. Los verbos en copretérito se refieren a acciones pasadas que no se sabe si ya terminaron. También expresan simultaneidad entre dos acciones. El verbo cuyo infinitivo termina en ar, su copretérito va a finalizar en aba. Por ejemplo, el verbo llegar termina en ar, entonces su copretérito va a terminar en aba. Llegaba, tú llegaba, él llegaba. Y si el verbo terminara en er, por ejemplo, barrer, el copretérito terminaría en ia, barría. Y también, si termina el verbo en ir, por ejemplo, dormir, su copretérito va a terminar en ia, dormía. Aquí tenemos como ejemplo el verbo vivir y el copretérito, su terminación es ia, por lo tanto, vivir, su copretérito es vivía. Ok, mis corazones, nos vamos a ir con el siguiente tema. Modo indicativo del verbo. Recordemos que el modo del verbo es el accidente gramatical que indica las distintas formas en el que se realiza la acción. Recordemos que hay presente, pasado, futuro, copretérito, pospretérito. Son tiempos verbales. Entonces, de esta manera nosotros conjugamos los verbos según el tiempo en que hayan sucedido. Recuerden, el presente sucede en ese momento. El pretérito ya sucedió, ¿verdad? Ya pasó. El futuro todavía no se sabe, todavía no sabemos si se va a realizar. Entonces, de esa manera, en ese contexto, es las distintas formas en el que se realiza la acción. El modo indicativo es el modo verbal que da la significación del verbo como un hecho real, que sí está pasando, que sí pasa. Por ejemplo, si yo digo yo camino, quiere decir que estoy caminando, que el hecho es real, que la acción la estoy realizando. Es uno de los modos más utilizados, tanto en la lengua escrita como en la lengua oral. ¿De acuerdo? Entonces, el modo indicativo es el que nos indica que las acciones son reales, están pasando. ¿Ok? Muy bien. Ejemplos. Comí es pretérito simple. El modo indicativo del verbo es pretérito simple. Modo, obviamente, indicativo y está conjugado en la primera persona del singular. Yo comí. Es nuestro verbo que está conjugado en la primera persona del singular. Conoció, pretérito simple, modo indicativo, tercera persona del singular. Él conoció. Jugaremos, futuro simple, modo indicativo, primera persona del plural. ¿Ok? Nosotros es la primera persona del plural.
Ok, chicos, continuamos con nuestro siguiente tema, que es la conjugación verbal. Conjugación verbal en primera, segunda persona del singular y tercera persona del plural. Tenemos que tener muy bien claro, especificado quién es la primera persona del singular y quién es la segunda. La primera es el pronombre yo. Yo es la primera persona del singular. Tú es la segunda persona del singular, ¿de acuerdo? Yo, tú, él es la tercera persona del singular. ¿Qué quiere decir singular? Un sujeto. Si yo digo yo, soy una solita. Tú, una solita. Él, una persona, ¿verdad? Y si hablamos del plural, quiere decir que son más sujetos. La tercera persona del plural, nosotros, ustedes, ellos. Nosotros es la primera persona del plural, ustedes la segunda persona del plural, ellos o ellas la tercera persona del plural. Recuerda, si el verbo es infinitivo y su terminación es ar, el copretérito, su terminación es aba, llegaba. Si el infinitivo termina en er o en ir, el copretérito, su terminación va a ser ia, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que puntualizarlo, mis niños, para que no tengamos ahí un poquito de... Uso de la B, nuestro siguiente tema. Uso de la B. Las palabras que comienzan por vice y villa se escriben con B, con V, perdón. Uso de la V. Las palabras que comienzan por vice y villa se escriben con V al principio de la palabra. Por ejemplo, vicepresidente, Villavicencio, ¿verdad? Y las terminaciones viro, vira y boro se escriben con V, ¿de acuerdo? Por ejemplo, herbívoro, carnívoro, Elvira, ¿ok? Entonces, de esa manera estamos nosotros utilizando la regla ortográfica para el uso de la V. Les agradezco mucho, chicos. Hasta luego, que tengan una excelente tarde.